nosotros somos Tranqui Yo Te Ayudo, un proyecto de liderazgo que lo que busca es entregarle herramientas a los alumnos nuevos y a los antiguos para que desarrollen mejor su vida universitaria. Y este espacio es espacio de entrevistas para que ellos conozcan un poco más lo que es la universidad y los profesores. Ya, vamos a partir con la primera pregunta, que es, ¿qué la motivó a estudiar Derecho? Bueno, mi motivación está basada en la vida diaria, ¿ya? Yo veía a los abogados y la función de los abogados y cómo quizás desde fuera se desempeñaban en ayudar quizás a todos, desde todo punto de vista, pero sobre todo desde el ámbito penal. Como que me marcó mucho, es decir, las historias que me llegaban, bueno, cuando era joven, imagínense, 16, 17 años, cuando uno está en esa edad que debe decidir qué es lo que le gusta estudiar. Y entonces, a partir de esas historias, ya de familiares, de amigos, en cuanto a problemas que de cierta forma le habían sido resueltos por abogados, ahí como que me llamó la atención. Y por otro lado, porque soy muy mala en ciencia, soy malísima en matemática, y en ese momento, nada, dije, tengo que estudiar algo que sea de letras, y dentro de las opciones que tenía de letras, bueno, me gustaba psicología y me gustaba derecho. Postulé como para las dos y finalmente entonces me quedé con derecho, así que fue casi al azar, fue como coincidencia. Así que esa es como motivación como tal, ya fue después, pero antes de empezar, está por ahí va la cosa. Muy bien. ¿Y cuántos años lleva ejerciendo la profesión de abogado? Bueno, me gradué ya titulada y todo desde el año 2001, ¿ya? Desde el año 2001, porque sucede que en Cuba es diferente acá, porque yo me gradué en Cuba, en la Universidad de La Habana, y allá, una vez que tú egresas, obligatoriamente a los 6 meses tienes que hacer el examen de grado, y ya a partir de ahí, la universidad es quien te titula, ¿ya? No es como acá, que luego tienes que hacer el juramento, ir a la corte. No, allá, una vez que egresas, 6 meses, haces el examen de grado y la universidad ya te titula, sales con la titulación de la universidad. Y desde el 2001 ya vengo ejerciendo. De hecho, comencé, porque bueno, allá en mi país, de igual forma, cuando te titulas, el Estado como que te ubica en un lugar determinado, ¿ya? Para hacer como un servicio social. Tienes que prestarle un servicio social al Estado por 2 años, por 3 años, ¿ya? Bastante tiempo. Sí, Y pero mucho. igual te pagan un salario, pero, Ya. pero es como la mitad del salario que deberían pagarte normalmente, entonces te pagan la mitad y ahí tienes que estar 3 años cumpliendo ese servicio social, como retribuyendo los estudios que de igual forma son gratuitos, ¿ya? Pero bueno, tienes que retribuírselo luego sirviendo 3 años. Y me ubicaron, y te ubican donde, donde te necesitan atendiendo a tu lugar de residencia, ¿ya? Entonces ahí me ubicaron en la fiscalía y empecé como fiscal, casi ahí recién graduada. Comencé mis primeros años en la fiscalía de mi lugar de residencia, me gustó y estuve entonces 6 años. Estuve 6 años ejerciendo en la fiscalía en todos los temas, porque en la fiscalía, bueno, pasé por todas las áreas, desde penal, luego vi civil, los derechos de los menores, que también es muy bonito esa parte, y finalmente terminé con comercial, ¿ya? Porque en Cuba también la fiscalía
hay un departamento que se dedica a las verificaciones fiscales de empresas. Y entonces ahí terminé en este ámbito comercial, que fue finalmente el que me gustó mucho de todos. Y entonces fue cuando decidí ya ser como abogada de una empresa, que fue luego lo que continué, hasta que empecé en la universidad. Y ya cuando empecé en la universidad, como en el 2007, no, 2000, como el 2009, a la par iba ejerciendo como abogada en un estudio jurídico allá en Cuba, pero ya finalmente me gustó como demasiado la docencia, el intercambio con los jóvenes, me sentía muy joven y ahí me quedé, y sobre todo en esta materia de comercial, económico. Súper. ¿Y tiene alguna especialización? Sí, ahí, bueno, hice un magíster, bueno, como así los más importantes, porque bueno, diplomado, cursos y eso uno siempre se va actualizando, pero en lo que a magíster se refiere, sí, en Cuba hice un magíster al inicio de graduada, como, bueno, hacía muy poquito que me había graduado, y ahí empecé un magíster, que de hecho fue en Derecho Administrativo y Constitucional. Nada que ver después con lo que... Pero bueno, igual me sirvió mucho. Y ya sí luego, dentro del Derecho Comercial, entonces me fui especializando en propiedad industrial, en Derecho de Marcas, Patentes, Invención. Y ahí hice un magíster entonces sobre ese tema, que de hecho finalmente terminé en España, en la Universidad de Valencia, y bueno, defendí la tesis, y posteriormente, estando en España, me cuentan de unas becas acá en Chile de doctorado, que eran las antiguas becas CONICI, y ahora, bueno, es la actualmente ANIP, ¿ya? Y nada, y estando en España, entonces postulé a esas becas de doctorado, porque también me interesaba mucho bueno, para continuar con esta profesión en la docencia. De cierta forma es importante los grados científicos e irse actualizando. Y entonces ahí postulé y ya me gané la beca y vine para acá, para Chile. De hecho, vine para Chile con esa beca para hacer el doctorado acá. Y desde que llegó a Chile, ¿cuánto tiempo lleva haciendo clases en la universidad? ¿O cuánto en total? ¿En total en Chile o fuera de Chile también? Contando fuera de Chile también. Desde el 2009. Es decir, ya soy un poco vieja. Desde 2009, 19, como 12 años ya. Como 12 años ya estaba en la docencia. Sí. Y acá en Chile, en el primer año no. En el primer año solo me dediqué al doctorado porque me fue muy difícil en el sentido de que tenía cursos obligatorios del doctorado. Y entonces ahí me tuve que ir actualizando en todos los temas de la legislación chilena, ¿ya? Y entonces, bueno, de hecho me sirvió mucho, porque a partir de ahí ya comencé a estudiar todo lo relacionado con los temas presentes en Chile, y a partir de ahí, entonces en el 2017, yo llegué acá en el 2016, en el 2017 comencé entonces a impartir docencia acá en Chile. ¿Y qué ramos realizas acá en Chile? Acá estoy haciendo derecho económico, los derechos económicos, que bueno, en las diferentes universidades la malla es diferente. Ustedes en la FINI tienen varios semestres con derecho económico en diferentes temas, y derecho comercial también.
derecho comercial, introducción al derecho comercial, todos los ramos del derecho comercial. Derecho concursal también dentro de este derecho comercial. Ah, ya, súper. ¿Y cuál era el método de estudio que usaba usted en la universidad? Ahí te escuché entrecortada. Ah, ¿cuál era el método de estudio que tenía en la universidad? Cuando yo estudiaba, ¿Sí? Sí. Sí, ¿cómo el método de estudio? ¿Cómo se ¿cómo? organizaba para estudiar? Claro. Como siempre les digo, siempre se los digo a mis estudiantes. Visten un santo para desvestir otro. Y a veces como que les cuento mi experiencia y es verdad, cuando uno está estudiando se da cuenta que tiene demasiadas materias, muchas evaluaciones ahí todas seguidas y lo importante es planificarse. Hay que planificarse y siempre, bueno, todavía en mi vida laboral también, siempre voy en función de lo más importante, pero también de lo que tenga que entregar más rápido, ¿ya? Entonces, eso es la planificación. Pero lo que nunca se puede hacer es dejar de un lado una tarea o una materia o el estudio de algo para solamente entonces enfocarse en lo otro, ¿ya? Ahí lo importante es la planificación. Tratar de planificarse y a partir de eso, entonces dedicarle tiempo a cada una de las materias o de los trabajos que haya que entregar, atendiendo las fechas de entrega y todo, ¿ya? Ya. Claro. Profe, ¿y usted considera que el trabajo de un abogado es esencial hoy en día para la sociedad? Mira, el abogado está en todas las facetas de la vida. Si lo analizamos desde el punto de vista quizás de las materias en las cuales se especializa, ahí vemos que desde familia, desde penal, desde comercial, bueno, desde todos los ámbitos, el abogado es necesario y tiene campo en cualquier parte dentro de la sociedad. Por eso yo digo que a veces cuando me comentan que se están graduando como muchos abogados, que hay muchos abogados en Chile, bueno, no solo en Chile, yo que vengo de otros países, la carrera de abogacía siempre es demandada. Y eso no es impedimento, porque ya les digo, un abogado es necesario en cualquier parte, ¿ya? No solo en un estudio jurídico, no solo quizás en la corte, sino en otras facetas también, en una empresa. Es una labor que de verdad es reconocida también por todos, atendiendo a la ayuda que brinda en diferentes sectores de la vida de las personas. Profe, ¿y qué opina de las futuras generaciones de abogados? Las futuras generaciones de abogados, bueno, ese es un tema que igual he leído mucho sobre él, se ha discutido mucho, y sobre todo los abogados que se están graduando en pandemia por esta vía. Pero mira, yo pienso, y siempre igual se los comento, que lo importante es ser, ¿cómo decir? En este caso, muy persistente en lo que se quiere, ¿ya? Pero a la vez muy disciplinado, ¿ya? Y cuando se es muy disciplinado y muy persistente, en ese caso se llega a ser bueno, ¿sí? El hecho de ser un buen o mal abogado o de tener un mejor o no tan buen trabajo
Depende mucho de la disciplina quizás y del interés que tenga ese abogado en hacer las cosas y hacerlas bien, ¿ya? Y siempre digo que tarde o temprano va a encontrar lo que le gusta, que eso también es importante, ¿ya? Como empezar a ahondar quizás en diferentes cuestiones, en diferentes materias, en diferentes campos, pero por último, tiene que quedarse con lo que realmente le gusta, para que se comprometa con ello. Porque de lo contrario, si quiere estar como en todas, no va a ser bueno en nada. Tienes que lograr especializarte en algo en una materia que realmente te guste, te acomode, te sea fácil. Y en ese sentido ahí, como que ponerle todas las ganas y va a ser bueno. Así que tampoco se mide un buen abogado por las notas que tuvo durante sus estudios. Eso tampoco es así. Conozco muy buenos abogados que eran un desastre en la universidad, colegas, y conozco otros muy buenos en la universidad que finalmente no han logrado lo que realmente se han propuesto. Así que yo creo que la constancia y la disciplina y las ganas también de superación, que eso también es importante, eso hace mucho que en el futuro se sea un buen abogado, ¿no? Súper. ¿Y qué cree, qué cree que si es que la carrera de Derecho es muy difícil de complementar con la cantidad de estudio que requiere? Sobre todo, no sé, como cuando estás en tercer año, cuarto, se va poniendo más pesado. Sí, mira, la carrera de Derecho sí es difícil, porque a veces yo conozco quizás, no sé, amigos, conocidos, que no han estudiado Derecho, por supuesto, y dice, Derecho es fácil, si solamente tienes que leer o saberte la ley y no sé qué. No, mira, el Derecho, más que aprender de memoria, hay que ser muy bueno en la interpretación y hay que ser muy bueno también en el análisis que uno haga de determinado problema, ¿ya? Entonces, el abogado tiene que interpretar muy bien, pero a la vez tener esa facilidad para, dentro de una misma situación, lograr revertirla, ¿ya? Y apuntar entonces siempre a favor, ¿sí? Porque recuerden que el abogado, en un proceso, hay uno que está a favor y otro que está en contra, y hay que tener argumentos, y a partir de ahí es donde viene entonces la interpretación y los conocimientos que se tenga en ese sentido. Y entonces, en ese caso sí es difícil, porque ya les digo, más que aprender de memoria, lleva mucho análisis, lleva mucha interpretación, hay que relacionar, que a veces lo que no saben, ¿ya? Yo en mis asignaturas, más que repetirme las cosas de memoria, siempre trato de que sean capaces de analizar, de dar una opinión, de fundamentar, ¿ya? Y en ese sentido, sí, es complicado. Hay que leer mucho, hay que tener buena escritura, hay que tener buena redacción, ¿ya? Que no todos tienen buena escritura, buena redacción. Un abogado con mala ortografía y mala redacción también no llega nunca a ser bueno. Y todo eso va implícito, y no solamente aprenderte un código o no sé, o un artículo de memoria, que es lo que a veces se piensa que se hace en la carrera de Derecho para aquellos que no estudian. Sí. Pero quien tenga esas herramientas, quien sea bueno en redacción, quien le guste mucho leer, quien sepa interpretar lo que lee,
sí le es más fácil, le es mucho menos complejo. Grabar. Ya, para continuar, cuéntenos, ¿cuál fue el ramo que más le costó en la universidad? Deja pensar. Bueno, les cuento que uno de los que más me costó, bueno, además de los de primer año, ¿qué pasa? Yo venía con un hábito de estudio muy distinto al de la universidad, ¿ya? Cuando yo estaba en el colegio, tendía mucho a aprenderme todo de memoria. Era muy buena memorizando y me aprendía mucho lo que era en historia y todas estas cuestiones, las cosas de memoria. De hecho, los profesores nos daban como objetivos y ya uno como que los memorizaba y listo. Pero cuando llego a la universidad, ese primer año, que bueno, empiezo con esos temas generales de historia, que eran como 6 tomos de unos libros así, de este grosor, y teoría del Estado y teoría del derecho, yo decía, yo esto no me lo puedo aprender de memoria todo. En mi cabeza era imposible. Entonces ahí tuve que hacer esto que les comentaba antes, aprender ya a analizar, a interpretar y no a memorizar, ¿ya? Y entonces ahí como que tuve un choque de trenes bien complicado. Luego, en tercer año, uno de los ramos que más me costó fue Derecho Comercial. El ramo que ahora estoy impartiendo, porque no lograba visualizarlo en la práctica. No sé si era porque yo vivía en un sistema que es muy diferente y se ve muy poco esta parte de lo que son las sociedades, porque como todo es el Estado, entonces ahí eh, varía mucho el derecho comercial que en Cuba era mercantil. Y entonces me costaba mucho como llevarlo a la práctica. Entonces, cuando algo, eso sí me pasa, que todo lo tengo que ejemplificar. Cuando algo no lo logro ver en un ejemplo, me es muy complicado entenderlo. Y entonces el derecho comercial no lo veía. Me costó mucho el comercial y me costó mucho el derecho procesal. El derecho procesal igual me costó muchísimo, me era muy difícil. No entendía todos los procedimientos con los plazos, con los tribunales, porque como no lo había visto en la práctica, imagínate, tercer año, entonces me era muy complicado visualizarlo. Yo creo que son ramos que hasta que no los llevas a la práctica, hasta que te son muy difíciles. Concuerdo Profe, con eso. y bueno, y según su criterio, ¿qué cualidades cree que debe tener un abogado ejemplar? Mira, un abogado, ya les decía, tiene que ser disciplinado, ¿ya? Tiene que tener disciplina, pero a la vez tiene que tener también honestidad. Entonces yo creo que ser honesto es una cualidad que tiene que tener un abogado en cualquiera de las instancias en que se desempeñe. Honestidad en todos los sentidos, ¿ya? Hasta para consigo mismo, ¿sí? Y ser disciplinado, porque el hecho de ser disciplinado trae consigo que le pongas interés a cada uno de los asuntos que te llegan, ¿ya? Pero a la vez que seas disciplinado también con los plazos, ¿ya? Que seas también, tienes que ser muy atento, ¿ya? Y tienes que ser muy comprensivo también con esa persona que llega a donde estás con un problema determinado, ¿ya? Que para nosotros quizás como abogados, no sé, la situación no es tan grave y esa persona quizás lo ve como que es lo peor que le puede pasar en el mundo. Y entonces eso también, como empatizar también con
con los clientes, que en general son nuestros clientes, ¿ya? Si estás en la rama empresarial, lo mismo, ¿sí? Porque viene un representante de una empresa y viene con un problema que piensa que es lo más grande del mundo, y ahí entonces hay que tener como esa empatía y demostrarle que ciertamente el problema de ese cliente te interesa. Porque a veces pasa también que uno atendiendo a que tiene muchos casos, etcétera, entonces como que trata de resolverlo, es decir, sin demostrar precisamente ese interés, y ahí el cliente se siente de verdad, en ese caso, como, no sé, un poco quizás hasta triste, ¿ya? En el sentido de que se da cuenta de que no lo han tomado en serio su problema, etc. Yo siempre lo relaciono mucho con los médicos. Cuando uno llega a un médico con un problema determinado, uno piensa que el problema de nosotros es lo más grande del mundo, y el médico, cuando empatiza, cuando te atiende bien, cuando te da importancia, ahí uno se siente como más relajado. Lo mismo pasa con los abogados, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo pienso eso, ser honesto es lo primero, pero ser muy disciplinado, ¿ya? Y empatizar mucho con ese cliente que viene con ese problema determinado, solicitando tu ayuda, porque en todo caso, solo lo que se requiere es que los ayudemos en ese sentido. Entonces, creo que por ahí... Ya. Y, profe, ¿cuáles son las desventajas de estudiar Derecho? ¿Qué cree usted? Desventajas. Uh-huh. Mira, la principal desventaja es que nunca vas a descansar. Nunca vas a descansar. Vas a tener que estar estudiando toda tu vida, vas a tener que estar actualizándote toda tu vida. Es una profesión que requiere de una actualización también constante, y no solo en los temas de derecho, actualización en general. Entonces, a veces, cuando yo estoy acá, delante del computador, digo, uy, ¿por qué yo no habré estudiado otra cosa? Otra cosa que yo haga así, y cuando salga del trabajo, no tenga que pensar más en el trabajo hasta el otro día. No, eso no pasa cuando uno es abogado. Es como que estás constantemente pensando, ¿ya? ¿Cómo vas a resolver ese caso? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que estar siempre actualizándote, siempre superándote, siempre estudiando, ¿ya? A veces los alumnos cuando se titulan, que me dicen, ay, profesora, ya, qué bueno, terminé. Yo digo, no, recién estás comenzando. Esto está comenzando a partir de ahora. Entonces, esa es la desventaja de estudiar Derecho, que no vas a descansar nunca, que vas a estar todo el tiempo con tu mente ocupada y tratando de buscar por todas partes actualizaciones, nuevos conocimientos, superándote, porque eso también hace que seas bueno en lo que haces. Así que esa es la desventaja, sí o sí. Profe, ¿y usted cree que el solvento económico se relaciona con poder estudiar Derecho? Que puede ser a veces, no sé, como un impedimento. Para los estudiantes, Sí, es el pagar los estudios. exactamente. Mira, yo pienso que no, porque de hecho hay muchas opciones. Y lo digo por la experiencia que he tenido, bueno, después que estoy en Chile, porque recuerden que yo vengo de otro sistema donde, bueno, no nadie pagaba los estudios, pero tenías que ser muy bueno también, porque no todos llegaban a la universidad. Aun cuando los estudios sean gratuitos, a ver, hay que hacer un examen de lo que acá es la PTU, un examen de ingreso a la educación superior.
Y bueno, igual hay una serie de requisitos, etcétera, ¿ya? Entonces, acá yo he visto que de cierta forma sí, a veces es complicado, pero cuando se quiere se puede. De hecho, tengo alumnos de todas las edades, ¿ya? Está la posibilidad de hacerlo en vespertino, es decir, lleva más sacrificio, ¿ya? Porque tienes que trabajar durante el día y entonces estudiar por la noche, pero el que quiere lo puede hacer. De hecho, ahí tenemos ejemplos, ¿ya? Todos estos estudiantes que lo hacen de forma vespertina, lo hacen así precisamente porque quizás les fue imposible en una determinada época de su vida y dijeron, esto es lo que quiero y lo voy a conseguir. Y por otro lado, bueno, igual acá están las becas, hay varias universidades, entonces yo digo que si se quiere, se puede. Lo que hay que ponerle ganas y decir, esto es lo que quiero y lo voy a lograr a como sea. Ya sea en una universidad, sea en otra, sea en diurno, sea en vespertino, postulando a todas las becas posibles que se puedan. Y entonces, en ese sentido, yo pienso que sí. Porque si no, yo no estuviera en Chile. Yo soy un ejemplo. Yo soy un ejemplo que, estando en España, de igual forma, yo no tenía dinero para pagarme un doctorado, viviendo en Cuba, por supuesto. Y estando en España, bueno, no habían becas, etcétera, y yo busqué en todas partes de este mundo a ver dónde yo podía postular una beca y estudiar un doctorado en otro país. Y tanto ahí, tanto empeño le puse, y bueno, al final, miren, acá estoy. Solo es ponerle, Bueno, eso es importante. Sí. y profe, ¿y usted cree que la carrera cumplió con sus expectativas? Sí, yo creo que sí. Sí, porque ya les digo, de hecho pasé por por muchas materias, ¿ya? Tanto en la fiscalía, como después en el estudio de abogados, como en la empresa, luego en la universidad. Y sí, de hecho, miren, la universidad quizás te da como las herramientas generales, siempre lo digo, como son tantas materias, uno no se puede especializar en la universidad en ninguna de las materias que existen en la malla, ¿ya? Entonces, uno lo que tiene que adquirir en la universidad son las herramientas esas generales, básicas, para luego lograr entonces especializarse. ¿Cuáles son las herramientas? Eso, lograr interpretar una ley, un código, tener dominio de la doctrina, de los conceptos generales, y a partir de ahí, entonces, luego vas a ver que te va a ser más fácil en el caso de la especialización. Porque ya les digo, en mi caso, yo que estudié en Cuba, una legislación completamente diferente, ¿ya? Pero los conceptos, la doctrina, esa no varía. Es lo mismo en todas partes del mundo en el derecho, ¿ya? Entonces, cuando llegué a España, ¿qué tuve que hacer? Bueno, interpretar las leyes de España a partir de los conceptos, de las discusiones doctrinales, etc. ¿Qué hice cuando llegué acá? Lo mismo. Entonces, ya les digo, la idea es de cada una de las materias como dominar estos conceptos generales, esta doctrina, y luego lograr interpretar una ley, que de hecho las leyes cambian todos los días. Quizás ustedes se gradúan y ninguna de las leyes que estudiaron van a estar vigentes. Fuera de broma. No es broma, no es broma, es cierto. Cuando uno se gradúa y dice, pero no, ya esto se derogó, uy, ya. Entonces, esa es como la idea, como ponerle más énfasis a lo que es la doctrina, los conceptos generales, porque luego la ley y la interpretación de la ley ya viene después, ¿ya? No hacen nada con aprenderse un artículo, una ley de memoria, porque puede que después le cambie. Hay algunas que no. Mira, el Código Civil chileno
¿Cuántos años lleva? No. Lleva mucho. Pero, y hay otras materias que no, que está como en constante cambio y uno tiene que actualizarse todo el tiempo. Sí, profe, ¿qué opina sobre el campo laboral? ¿Cree que se ha reducido? Para los abogados, no. Yo pienso que no. Yo ya les digo y les repito, mira, yo tenía un profesor, siempre hago esta historia, cuando yo empecé en la universidad, bueno, en aquella etapa yo tenía 18 años y ese profesor tendría como mi edad y yo lo veía viejo, decía, ay, ese profesor tenía más de 40, no sé, 40 y tanto. Y él entró en un anfiteatro, imagínense, dábamos unas conferencias, éramos como 200. Y él entró en aquel anfiteatro todo así, con traje, corbata. Yo nunca había visto un hombre con corbata, con traje, porque yo vivía en el campo. Y yo fui a estudiar en la capital. Y entonces cuando llego a la capital, yo, imagínense, vengo del medio del campo, y veo a aquel hombre con aquella corbata, y yo me enamoré. Yo decía, no, ya. Y luego, con lo que dijo, entonces ahí como que de verdad comprendí que era cierto, porque él dice, en mi asignatura yo no voy a reprobar a nadie. Y todos nos miramos así, uy, qué bueno, ya sabemos que aquí no vamos a reprobar, ya. Y nos dijo, el mundo se encargará luego de reprobarlos. La vida se encargará luego de reprobarlos. Entonces, ahí en ese momento, con 18 años, uno decía, ah, ya, qué cosa la vida, lo importante es no reprobar. Y luego te das cuenta que es cierto, que lo que tú no logras quizás aprender en la universidad, y no estoy hablando de contenidos específicos, estoy hablando de esto, de métodos de estudio, de lograr esto, de lograr interpretar, de buscar ese hábito de disciplina y todo. Después, luego, finalmente, cuando sales de la universidad, sigue siendo lo mismo. Y te das cuenta que sí, que la vida te pasa la cuenta en ese sentido. Entonces, el hecho de que exista o no campo laboral está dado también en eso, en las intenciones de cada uno, en el no cansarse, en el buscar, en especializarse, en ser bueno en lo que hace. Cuando uno es bueno en lo que hace, las ofertas le llegan solas. Entonces eso, como no cansarse, estudiar todo el tiempo, actualizarse, vuelvo con lo mismo. Y en ese sentido, sí hay campo. Yo pienso que sí, si un abogado, como yo les decía al inicio, es necesario en cualquier lugar. En cualquier lugar, un abogado es imprescindible. Hasta con este tema ahora de que están, que si los robots, que si van a poner de un lado a los abogados, etcétera. Bueno, no. Que si la inteligencia artificial. No, yo creo que no. Profe, le teníamos una pregunta, pero ya la respondió, que era, ¿cuál era su otra opción si no estudiaba Derecho? Psicología. Dice mi hija que yo hubiera sido muy buena psicóloga. Porque dice que yo tengo mucho poder de convencimiento. A ella le hablo y al final la convence. Dice que yo soy, ella no me dice poder de convencimiento, ella me dice que yo soy manipuladora, pero no. Es tratando de convencerla. Sí, me hubiera gustado psicología, pero imagínense que en mi año, para mí, venían las carreras por lugar de residencia y solamente vinieron 3 oportunidades para estudiar psicología. Y no alcancé. Sí.
ahí la competencia estaba de verdad, era mucha, y de hecho en derecho fueron 12, y ahí como que me parece que en el escalafón tuve como el 6, el 7, porque la competencia estaba fuerte. Y entonces no, ahí no pude decir, no, creo que hubiera sido psicóloga, pero ¿saben qué? Siempre, creo que lo que sucede conviene, porque ahora que soy abogada y que ya llevo tiempo y he pasado por, por varias materias y todo, y que finalmente estoy con, bueno, acá con la docencia, que de hecho intentando todo el tiempo enseñarles a otras generaciones lo que uno ha aprendido, no me quedo con mi vida actual. No la cambiaría. Si pudiera volver el tiempo atrás, creo que no habría segunda opción. Solamente tendría como opción derecho. Y, profe, ¿existe una buena relación entre usted y sus alumnos? Bueno, yo creo que sí. Eso es difícil. Esa pregunta es difícil. ¿Ya? Porque de cierta forma, a ver, yo como profesora yo siempre me pongo en el lugar de los alumnos, porque yo fui alumna y yo sé lo que se está sintiendo y yo sé lo que es tener varias evaluaciones a la vez y yo sé todo eso. Y yo sé que es una etapa que también hay que salir, que divertirse. Bueno, ahora estamos en cuarentena, pero hay momentos que no, porque yo también lo hice y tenía una fiesta y a la vez tenía un examen. Y yo decía, ¿y cómo hago? ¿La fiesta o el examen? Y ahí me ponía hasta escoger. Y entonces, en ese sentido, yo empatizo mucho tanto desde el punto de vista de los problemas que puedan tener, como también entiendo que hay otras circunstancias que hay edades que también se les permite, ¿sí? Aun cuando hay que tener un cierto grado de responsabilidad, de disciplina. Entonces, intento eso, que los estudiantes, es decir, siempre me sean sinceros, eso es lo primero, la sinceridad, que si tienen algún problema igual me lo comuniquen. Soy como muy abierta, ya siempre trato de relacionarme con los estudiantes a partir de la confianza, ¿ya? Y en muchos casos creo que sí, que lo he logrado, porque muchos a veces me escriben y me mandan mensajes, profesora, qué bueno que usted, bueno, y me mandan flores y todo, y yo me siento orgullosa. Y le hago mensajes a mi hija y le digo, mira, tu mamá, qué buena es. No, en ese sentido eso, como que empatizar con lo que le está pasando también a ustedes como estudiantes, que en algún momento también fue un problema que yo tuve, y eso, y siempre darles ventajas. ¿Ventajas en qué sentido? Es decir, si no pueden hacer un examen, bueno, darle otra oportunidad. ¿En qué horario? ¿No? En el horario es decir, que podamos ambos, no sé. Es como darle también facilidades para que puedan pasar el ramo, para que puedan aprender, ¿ya? Y entonces, en ese sentido, eso es lo que siempre intento, como tener mucha comunicación. Y a veces Sí, creo profe. Se agradece la flexibilidad. Sí. Yo creo que muchos están agradecidos de eso. No, sí, yo creo que, y más en esta etapa, yo creo que esta etapa ha sido como muy compleja, muy dura para todos, ¿ya? Llevamos ya casi 2 años en esta historia, y yo digo que este año yo me he sentido hasta no sé, más desesperada que el año pasado. No sé si será que ya sabemos lo que es y que vemos que no se acaba, y entonces ahí es complicado. Y de verdad que eso, que empatizar y darles opciones es como lo mejor que uno puede hacer, ¿ya? Y darles para eso, ¿sí? Súper. ¿De qué forma usted cree que el derecho aporta a la sociedad?
el derecho aporta a la sociedad, miren, aporta en todo, en el sentido de que, bueno, a partir del derecho está dado la organización como tal de la sociedad. La sociedad se organiza a través de normas jurídicas. Entonces, a partir de eso, todo está regulado por el derecho. No sé si será que yo soy abogada y que me siento completamente comprometida con lo que estudié, pero yo siempre digo que, y me creo hasta importante, ya en el sentido de que pienso de que eso, que el abogado es importante en todos los sectores de la vida y que la sociedad se rige por normas, ¿ya? Y esas normas están dadas a partir de lo que los abogados también son capaces de hacer o no hacer, de hacer cumplir o no hacer cumplir. Bueno, ahí ustedes lo estudiaron. Todo es un conjunto de normas jurídicas que en todo caso regulan todo el sistema, el político, el económico, el social. Sí. Profe, ¿y cómo la pandemia ha complicado o ha influido en su desarrollo como docente? Uy, en todo. De hecho, al inicio, yo no sabía ni dar clases por acá, nunca lo había hecho. Ese fue el primer choque. Las primeras clases que tuve así fueron muy difíciles y todavía es difícil, porque en mi caso como profesora, yo estaba como muy acostumbrada a estar en un aula, a verlos, a ver sus caras, a ver su, no sé, sus rostros, a ver qué era lo que estaban pensando por cómo lo estaban manifestando. Y eso es muy difícil ahora. Es muy difícil porque en muchas ocasiones yo no sé ni si están ahí. Y entonces están como haciendo una clase, intentando que aprendan algo, intentando que analicen determinados temas que después les va a servir, ya, no solo para una prueba, quizás también para la vida. Y no sé si están ahí, no sé si me están atendiendo, no sé si están entendiendo. Eso es súper complicado para mí como profesora. Y de hecho tengo colegas y me dicen lo mismo. Es muy complicado, ¿ya? Este tema de por acá. Entonces, ¿quieres eso, hacerles llegar el conocimiento, las herramientas? Y a veces te quedas corta porque no sabes desde acá cómo lo vas a hacer, ¿sí? Entonces, eso es súper complicado. De hecho, me ha sido muy difícil. Desde adaptarme a la tecnología, que es nueva, ya uno se conecta y todo, no sé qué, perfecto, pero al inicio fue muy difícil, fue un choque. En otro caso, para hacerles evaluaciones, súper complicado hacerles evaluaciones, porque ustedes tienen ahí, bueno, son evaluaciones siempre grupales, es decir, yo como profesora siempre sé que van a hacer evaluaciones grupales, que todos se van ahí a comunicar qué pusieron, qué no pusieron, ¿ya? Y entonces, en ese sentido, el enfoque de las preguntas también es súper complicado. Ahí tuve que también hacer como es decir, comenzar como de cero, porque no es lo mismo en un aula, que ustedes no tenían acceso quizás a ningún material, o solamente a un código, ya el enfoque de las preguntas quizás era diferente que acá, que efectivamente, bueno, lo que he hecho es que no sé, que interpreten más, que fundamenten más, que den más opinión, etcétera, pero en otro sentido, en cuanto a las evaluaciones también es muy difícil. Es muy difícil. Y si son las evaluaciones orales, también son súper complicadas por esta vía. Entonces, en todo ha sido como más complejo. En el ánimo de ustedes como estudiantes, en la asistencia igual a las clases. Acá a veces hay conectados, no sé, 5 o 6 de 60. Entonces, igual es complicado para el profesor.
Y, profe, ¿cuál es el mensaje que le quiere transmitir a sus alumnos? Mira, el mensaje es, bueno, que sean esforzados, que se esfuercen, que lo que sean capaces de lograr acá, hoy en día, es lo que luego, en un futuro, ya los frutos que en definitiva podrán recoger, ¿sí? Entonces eso, que sean esforzados, que estudien, que aprovechen el tiempo, ya sobre todo eso, que aprovechen mucho el tiempo. A veces, y lo digo por experiencia, cuando uno pasa por la universidad, no es capaz de imaginarse cómo se pierde tiempo. Que después uno dice, uy, esto lo tenía que haber hecho cuando estaba en la universidad o cuando estaba en aquel momento y no lo hice. Entonces eso, ya aprovechar mucho el tiempo, enfocarse precisamente en las cosas importantes en la universidad, ¿ya? Pero además, como mensaje también, que no solamente se dedican al estudio, esta etapa de la universidad es una sola, y ya verán que les va a pasar muy rápido, aunque no lo crean, y cuando terminen los 5 años y se titulen, van a decir, uff, ya pasó. Entonces eso, que estudien, que se esfuercen, que no pierdan tiempo, pero que no pierdan tiempo en ningún sentido, ¿ya? Y que hagan muchas más cosas que solo estudiar. Bueno, ojalá la pandemia nos los permita pronto, ¿ya? Pero eso, que intenten estar como en todo, además del estudio, ¿sí? Porque ya les digo, es una etapa que no vuelve, ¿sí? Y es una etapa muy bonita que después de verdad se añora. Gracias por sus consejos, profe. Y por último, ¿qué le diría a las personas que están pensando en estudiar Derecho? Que lo hagan, que no se van a equivocar, que si les gusta de verdad, luego de que en definitiva empiezan a ver todas las materias y todo, no se van a arrepentir. De hecho, mi hija quiere estudiar Derecho y siempre se lo digo. ¡Qué tierna! Y siempre se lo digo. Le digo, sí, Derecho. ¿Qué mejor? Ya, profe. Los que les guste, los que les guste las letras, los que de verdad se sientan identificados quizás en algún momento con la labor de los abogados, no se van a arrepentir. Les va a ir muy bien. Ya, profe. Muchas gracias por su disposición en esta entrevista, de verdad. Sí, Y por todas sus palabras. Por la invitación. Ojalá y les sirva de algo Sí, obvio que sí. lo que les he comentado. Y muchas gracias por pensar en mí y por la invitación, de verdad. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Cuando leí el correo. Así que muchas gracias. Ya, profe, que esté súper bien. Sí, ustedes también. Sí.